nombre es Diana Guillermo y hoy le hablaré sobre la época de la conquista. Durante la conquista, Europa no solo descubrió América, la interpretó desde su propia visión, inventando una idea del continente y de sus habitantes. Los indígenas fueron reducidos a una categoría única, vistos como seres inferiores o inmaduros, lo que ignoró su diversidad y la profundidad de sus cosmovisiones, que sí contenían pensamiento filosófico y formas complejas de entender la vida. La feminización del indígena reforzó esta deshumanización. Los conquistadores los comparaban con lo femenino, que en Europa se asociaba con debilidad, para justificar el dominio, la violencia y la imposición cultural y religiosa. Sin embargo, la polémica entre Sepúlveda y las casas abrió un debate sobre la dignidad humana. Sepúlveda afirmaba la inferioridad indígena, mientras las casas defendían que todos comparten la misma naturaleza y valor, cuestionando la legitimidad moral de la conquista. La evangelización y la introducción de libros transformaron la vida indígena, pero también impulsaron una occidentalización que desplazó prácticas propias. La conquista muestra cómo una visión limitada del ser humano puede justificar la violencia. Europa no reconoció la humanidad del otro porque solo miró desde sus propios parámetros. Este hecho histórico nos recuerda que toda cultura posee dignidad y pensamiento, y que comprender al otro es esencial para una convivencia más justa. Soy Mercedes Pau. Durante la colonización, los libros europeos fueron esenciales para la occidentalización del mundo nuevo. Obras religiosas y educativas sirvieron para evangelizar y reemplazar tradiciones indígenas. Aunque muchos libros circulaban incluso cuando ya eran prohibidos, la evangelización justificó la conquista. Frailes aprendieron lenguas indígenas, fundaron escuelas e introdujeron el alfabeto latino, nuevas normas y la religión cristiana, transformando identidades y costumbres nuevas. La corona reconoció a los indígenas como humanos, pero los declaró en minoría cultural, legitimando la tutela mediante instrucciones como la encomienda y las leyes que regulaban su vida y trabajo. El sistema de castas reforzó la jerarquía colonial, colocando a los españoles arriba y a los indígenas y a los afrodescendientes en los niveles más inferiores. Pese a ello, los pueblos indígenas resistieron, manteniendo lenguas, adoptando rituales y defendiendo sus tierras, creando también culturas mestizas. La colonización impuso desigualdad, pero la respuesta indígena mostró resiliencia y perseverancia de su identidad. Mi nombre es Sofía Quesada y voy a presentarles sobre la época colonial hace 500 años. Durante la época colonial en América se estableció un orden rigido y basado por el origen étnico y el color de piel. Encima estaban los españoles peninsulares y luego estaban los criollos, más abajo estaban los mestizos y en la base estaban los indígenas, africanos y personas esclavizadas. Durante la jerarquía se determinaba quiénes tenían poder, riqueza y derechos. Las castas fueron representadas en pinturas que mostraban las mezclas racionales, pero en la vida cotidiana el idioma, la ropa, el estatus y el color de piel. Además, en la sociedad colonial se dividió en dos repúblicas, serían los españoles y los indios. Los indígenas eran obligados a pagar tributos, a trabajar por los sistemas y en la mita, mientras que los cargos más importantes estaban en las manos de los peninsulares. Es decir, que el ser humano era visto como súbdito, alguien que debía obedecer al rey y a la iglesia. Por eso se creó un fuerte control político, religioso y social. La evangelización buscó reemplazar las creencias de los indígenas por el cristianismo y las reducciones de la organización de los pueblos originarios para facilitar el control de ellos. Todo modelaba a la vida diaria, cómo trabajar, cómo vestirse e incluso cómo pensar. A los indígenas le consideraban personas que debían ser guiadas y vigiladas en la organización de sus comunidades. Sin embargo, también hubo una resistencia cultural, por lo que las comunidades la mantuvieron y formaron la vida normal. Este periodo nos muestra cómo la discriminación y la desigualdad puede convertirse en el sistema completo de control, recordando que es importante que nos permita reconocer y justificar actuales
y comprender el primer paso para construir una sociedad más justa, donde todas las personas tengan el mismo valor y las mismas oportunidades. Mi nombre es Génesis Morocho y hoy voy a hablar sobre la época de la República en 1830. En la época de la República, alrededor de 1830, las nuevas naciones latinoamericanas buscaban construir una identidad propia después de la independencia. Para lograrlo, se crearon algunos museos literarios e ilustraciones que mostraban a la Gran Colombia como una nación ordenada, centralizada y guiada por Bolívar. Aunque estas imágenes pretendían mostrar unidad, en realidad revelaban una sociedad dividida por jerarquías étnicas, sociales y geográficas. El proyecto republicano intentaba reemplazar la autoridad monárquica por la soberanía popular, pero todavía estaba atravesada por desigualdades profundas. En este contexto surgió la figura de Dandy, un personaje elegante, refinado y cosmopolita, influenciado por la moda europea. Para las élites republicanas que promovían el patriota austero, trabajador y disciplinado, el dandy representaba una amenaza cultural, un ciudadano superficial preocupado por el lujo e indiferencias a los problemas de su patria. Sin embargo, también reflejaba la modernización urbana y la apertura urbana y cultural del siglo XIX. Así, el dandy se convirtió en un símbolo de tensión e identidad nacional, modernidad y masculinidad. Por otro lado, al mirar hacia atrás, la época de la conquista muestra cómo Europa interpretó a los pueblos indígenas desde prejuicios religiosos, filosóficos y culturales. Los europeos los clasificaron como infieles, idólatras o inferiores, apoyándose en ideas medievales. En teorías como la de Aristóteles, este pensamiento justificó la conquista y dio origen a debates claves, como la controversia de Valladolid en 1550. Allí figuras como Bartolomé de las Casas defendieron a la humanidad y racionalidad de los indígenas, mientras que otros como Sepúlveda insistían en sus propuestas de inferioridad. Aunque no hubo un veredicto definitivo, estos debates marcaron el origen del derecho internacional de las discusiones modernas sobre los derechos humanos. A lo largo de la historia, la manera en que una sociedad define al humano determina cómo tratan a los otros. La República era una visión que buscaba crear al buen ciudadano, pero dejaba fuera quienes no encajaban en el modelo patriota. En la conquista y la negación de la humanidad de los pueblos indígenas permitió justificar la violencia y el dominio. Estos episodios nos recuerdan que la dignidad humana no puede depender de la apariencia cultural, la clase social o la idea de la nación. La verdadera modernidad comienza cuando reconocemos al otro diferente, distinto como igual en valor, derechos y humanidad.